El siguiente programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Modernidad democrática y modernidad capitalista. ¿Ya? Ok. Muy buenas tardes, apreciables teleaudiencia que nos escuchan por el canal de cable y a todos los que están en el extranjero, que tenemos la oportunidad de llegar hasta sus hogares. Es para el programa Cara a Cara un verdadero placer nuevamente poder llegar desde nuestra sede central en Vea Canal y poderles transmitir temas de actualidad como son de coyuntura política, todo lo que nos interesa como ciudadanos y como conciudadanos en el extranjero, saber qué es lo que está pasando dentro de nuestra nación. Es así como hoy por hoy nuevamente estoy con ustedes. Mi nombre es Roberto Cano, representando aquí al capitán y politólogo Rafael Rothman, que somos compañeros desde hace muchos años. La vez pasada pues también se los dije, y donde prevalece prácticamente que nuestro compromiso es volver a darle vida a esos valores que se han perdido, como es el concepto castrense de patria, el concepto étnico de nación, donde cada quien debe de volver a amar la patria o la tierra donde nació y sentir ese sentimiento que nos lleve nuevamente a luchar por nuestros valores, a luchar por rescatar esta nación que prácticamente se debacle dentro de las pústulas del crimen organizado y de la falta de valores. Es así como el día de hoy nuevamente, teniendo temas de reflexión, una reflexión objetiva, una reflexión real, estamos prácticamente invitando aquí al licenciado Edmundo López para que nos acompañe en un tema muy interesante y muy importante. Vamos a hablar sobre el Estado, la democracia, la seguridad in situ dentro del Estado y toda la problemática que viene después de que prácticamente nosotros abandonamos esa área y nos trasladamos únicamente a lo que es la diversión, el juego, a otro tipo de actividades y que no lo concatenamos con el desarrollo que Guatemala nos demanda hoy por hoy. Así que es para nosotros un verdadero honor tener aquí al licenciado. Quiero contarles que él es profesor investigador de la USAC, retirado. Así es, ¿verdad? Sí. Retirado. Tiene más de 20 años de dedicarse a la docencia y a la investigación. Estuvo dentro de la Escuela de Ciencias Psicológicas, dentro de la Escuela de Ciencias Políticas, en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales, y prácticamente ha hecho una vida y una carrera de investigación para aportarle algo a nuestra Guatemala, y creo que es interesante el tema y que nosotros podamos enriquecer ahorita que estamos a las puertas de unas elecciones, qué es verdaderamente lo que Guatemala necesita, qué es lo que se espera de todos los partidos o las personas que están dentro de las organizaciones políticas haciendo ofrecimientos para que Guatemala salga adelante. Hay que tomar conciencia que la vida pues es una sola, no se puede apostar a la vida. La vida tiene que llevar certeza. Es decir, no puedo decir yo voy a apostarle a la educación, voy a apostarle a la seguridad, voy a apostarle al régimen alimentario. No. Tenemos que tener políticas determinantes y eso es lo que vamos a tratar ahorita. Teniendo la presencia de tan distinguida personalidad como es Edmundo, quisiera iniciar preguntándole, Edmundo, ¿qué es el Estado actualmente, el Estado de Guatemala? ¿Cómo se conforma nuestro Estado que está prácticamente en la debacle? Bueno, para definir qué es el Estado hay que partir básicamente de 4 elementos: territorio, población, gobierno, instituciones. Eso es el Estado, desde una perspectiva así muy sintetizada y muy formal, obviamente. Claro. Pero ya profundizando en el caso específico de Guatemala, ¿cuál es la naturaleza del Estado guatemalteco? Tenemos que tomar en el análisis aspectos de carácter jurídico formal y aspectos de carácter histórico-político.
El Estado guatemalteco en la actualidad es un Estado capitalista, pero de un capitalismo muy atrasado, un Estado semi-oligárquico. Es un Estado que no ha logrado transformarse en un Estado moderno. Un Estado moderno es un Estado democrático de derecho. Es un Estado que no ha logrado cimentar plenamente su soberanía y su autodeterminación. Es un Estado con muchas deficiencias, porque es un Estado incompetente, es un Estado discriminador, excluyente, es un Estado que no es plural, pero lo peor, es un Estado que está desmantelado, debilitado, no es un Estado 100% legítimo, y como consecuencia de eso, en España, un grupo de cientistas sociales a través del periódico El País, que es uno de los mejores periódicos de Europa, dijo: el Estado de Guatemala necesita refundarse para verdaderamente avanzar en el proceso de consolidar la democracia. Porque el Estado guatemalteco, porque solo las elecciones, eso es únicamente democracia electoral. Pero el Estado guatemalteco, dice, es un Estado que está haciendo agua por todos lados, debe refundarse, dice El País. Y Prensa Libre, pese a ser un periódico con algunas líneas en alguna medida conservadora, reconoció en un editorial que verdaderamente si gente de afuera, de un periódico muy serio, un periódico de orientación liberal, democrática, plantea que el Estado de Guatemala está muy debilitado y a punto de convertirse, como han dicho algunos cientistas sociales estadounidenses, en un Estado fallido, es porque realmente hay que buscar a grandes males, grandes remedios, y eso pasa por la refundación, que implica de alguna manera la reconstrucción del Estado, ¿ya? La modernización del Estado, construir realmente un Estado democrático de derecho. En España le llaman Estado social y democrático de derecho, y es un Estado que ha triunfado. Terminó la guerra civil, vino el proceso de transición a la democracia, donde se involucró plenamente el ejército, dirigido sobre todo por el general Gutiérrez, un general brillante, modernizador. Se involucró una parte de los franquistas, de los hombres que fueron leales al general Franco, el señor Adolfo Suárez, un político brillante que construyó incluso un partido de la Unión del Centro en España. Se involucraron los socialistas españoles dirigidos por Felipe González, y se firmó el Pacto Moncloa y otros acuerdos políticos y constitucionales. Se planteó que era necesario sellar el pasado, olvidarse de la dictadura, sus atropellos, sus masacres, sus muertes, y se planificó con una gran intervención del rey Juan Carlos, el heredero de Franco, un hombre de una gran visión y de gran talento político. Se le planteó a todas las fuerzas vivas de España, sindicatos, partidos políticos, empresarios, la extrema derecha española, la extrema izquierda, el centro izquierda, la centro derecha. Se les planteó: o seguimos viéndonos como enemigos, o cerramos los capítulos del pasado y establecemos una estrategia, una transición a la democracia y la construcción de un Estado social y democrático de derecho, y además un Estado que le dé derecho a las minorías nacionales, que le dé oportunidad de darse sus propios regímenes internos sin disgregar el Estado, sin desintegrar el Estado español. Y entonces también surge el régimen de autonomías, ¿ya?, para ciertas minorías nacionales españolas, pero siempre formando parte integral del Estado español. Y por eso se dice entonces que también esto convierte a España en un Estado plural. Eso es, de alguna manera, un ejemplo para este país. Es un objetivo para este país. Pero lamentablemente eso implica que la clase política, que las élites políticas, económicas, militares, cobren conciencia de la importancia de que este país debe trazarse como grandes objetivos la modernidad democrática y la modernidad capitalista. Ese proceso que nos llevaba a esos grandes objetivos quedó interrumpido. Quedó interrumpido por la intervención estadounidense
y por el golpe de Estado que se le dio al gobierno del coronel Arbenz, bajo el pretexto erróneo e infundado de que el gobierno iba hacia el comunismo. Desgraciadamente en esa época la Guerra Fría confrontó a los Estados Unidos, la superpotencia capitalista, con la Unión Soviética, la superpotencia supuestamente socialista. Realmente, socialismo realmente existente, más bien era un capitalismo de Estado, autoritario, incluso con algunas manifestaciones de totalitarismo. Como consecuencia de haber interrumpido ese proceso democrático nacional, el país, a la vuelta de la esquina, vino la insurrección del 13 de noviembre, el rescate de la soberanía nacional, y el país entró en un proceso de guerra que prácticamente 36 años de conflicto armado interno. Cierto. Ya no hubo posibilidad ahí, ni siquiera por medios conservadores, construir un Estado de Derecho. Se cerraron los espacios políticos, se consolidó el statu quo, no hubo reformas sociales, económicas ni políticas, y todo eso ha traído como consecuencia lo que estamos viviendo actualmente. Un capitalismo oligárquico, un Estado desmantelado, un Estado débil, un Estado a punto de convertirse en un Estado prácticamente un Estado casi inexistente, un Estado fallido. En Suiza, varios cientistas sociales europeos dijeron un Estado corporativo mafioso. Es el proceso de desintegración, de putrefacción, cuando no se dan las grandes reformas para modernizar el capitalismo y acceder a un estadio superior de capitalismo, un estadio de capitalismo medio, al que sí accedió México, Argentina, Brasil, etcétera, ¿ya? Entonces, estamos estancados y en proceso de descomposición. Frente a eso, dada la violencia en la que estamos inmersos, surgen planteamientos unilaterales. En un caso surgen los abogados con una visión que propende a ser conservadora y reduccionista. Claro. Se construye el Estado de Derecho si le hacemos reformas a la Constitución de carácter jurídico formal para mejorar las instituciones de la justicia y la seguridad. Ok. El tema es súper apasionante, súper interesante este tema, ¿verdad, Edmundo? Con lo que tú decías en respecto a lo de los estados fallidos, partiendo de la tesis de Noam Chomsky, prácticamente nosotros no estamos en un estado fallido, porque Noam Chomsky describe el estado fallido como aquel estado donde las instituciones prácticamente no funcionan, no están aptas para eso, pero la nueva estrategia del crimen organizado y la nueva estrategia del narcotráfico, de eso vamos a hablar ahorita en unos minutos. Vamos a un corte comercial y regresamos nuevamente con Edmundo. Vamos a seguir haciendo un análisis profundo. Muchas gracias. Bueno, después de nuestro corte comercial, pues ya estamos de regreso con la audiencia. Estábamos haciendo el planteamiento inicial de la diferencia entre un verdadero Estado fallido y en Guatemala, pues no creo que se dé prácticamente esto, porque a los nuevos grupos lo que les interesa es que las instituciones del Estado estén funcionando de alguna manera, no al 100%, a un 30, 40%, para poder estar ellos integrados dentro de esas instituciones del Estado y poder llevar a cabo sus propósitos maniquios. Es bien difícil que se pueda llegar a eso, puesto que a estas organizaciones no les interesa de hecho. Así que, por un lado y por otro lado, estábamos hablando de una modernización del capital. Quiero manifestarle que es un tema bastante espinoso, porque dentro de todo el proceso de desarrollo de un Estado, dentro del proceso de desarrollo de la humanidad, el sujeto de cambio de la historia hoy por hoy es el hombre, y a través de esa reforma económica, de esas nuevas economías mundiales, de esa globalización, el sujeto de cambio ha pasado a ser el objeto de cambio. ¿Cuánto tienes, cuánto vales? Una mercancía humana. Se ha dejado por un lado los valores, se ha inclinado casi siempre a lo que es el compromiso de la privatización, sin importar los recursos estratégicos del Estado que no pueden ser privatizados. Un ejemplo,
el gobierno de Berché se inclinaba mucho por la privatización, y en un momento dado que llegó la violencia a un punto álgido, que es prácticamente una escalada, pues se manifestó que se podía ayudar, pero si había una intervención como era ayuda del FBI, ayuda de la CIA, ayuda de un montón de organizaciones prácticamente externas y que nos podían ayudar, se experimentó una leve calma, y eso pues sobre pretexto de decir, miren, ¿quieren calma? ¿Quieren seguridad? Eso tiene un precio. Y ese precio, como no tenemos dinero, hay que privatizar. Ah, ¿y qué pasa si privatizan el IX? No lo va a comprar un capitalista nacional, ni siquiera lo va a comprar una persona de muchos quilates, de mucho dinero en el extranjero. Lo va a comprar el narcotráfico. Y va a llegar a decirle, Edmundo, ¿quiere salud? Trabaje para mí. Y prácticamente vamos haciendo, tendiendo la alfombra roja para que el narcoestado empiece a ser parte de nuestra organización social. Así que con ustedes, nuevamente, Edmundo, por favor. Bueno, ¿sabes qué pasa? Considerando tu enfoque, yo creo que desarrollándolo un poco, en un momento determinado, el capitalismo como sistema mundial se expandió por todo el globo, por todo el planeta. Se internacionalizó el capital. Es lo que se llama la cuarta gran globalización del planeta, la globalización económica capitalista. Esto se da dentro de un predominio muy poderoso por parte de los estados capitalistas altamente industrializados y las grandes corporaciones transnacionales, que son cerca de 500, poderosísimas, que manejan recursos multimillonarios superiores a los presupuestos que manejan, por ejemplo, los países tercermundistas como el nuestro, ¿ya? Que son capitalismos atrasados, capitalismos subdesarrollados, capitalismos dependientes, capitalismos subindustrializados. Entonces, frente al derrumbe de la Unión Soviética y la desintegración del mal llamado campo socialista, porque realmente, desde una perspectiva de rigor científico, no había allí realmente socialismo, no que había capitalismo de Estado autoritario y con algunas manifestaciones totalitarias incluso. Entonces, viene un proceso de euforia tan grande que los grandes ideólogos de las metrópolis capitalistas, articuladas con las grandes corporaciones transnacionales, echan a andar el neoliberalismo. El neoliberalismo o ultraliberalismo es una concepción ideológica que supuestamente le va a dejar toda la importancia al mercado, para que el mercado regule la vida económica sin ninguna regulación por parte del Estado. ¿Ya? Eso, tarde o temprano, trajo como consecuencia la enorme crisis que vivió el planeta recientemente y que puso a la economía norteamericana al borde del colapso. Los grandes economistas norteamericanos, premio Nobel de Economía, Paul Krugman, Rubini, Joseph Stiglitz, han planteado el fenómeno con mucho rigor científico, como precisamente la falta absoluta de regulación o de intervención por parte del Estado en la economía puso al borde del colapso la economía estadounidense, y actualmente lo estamos viendo en Europa, en Grecia, en Portugal, en España, en Inglaterra, en Francia, las enormes masas de desempleados, la protesta de la juventud, los déficits fiscales, las grandes deudas externas. Es decir que, como consecuencia de esa visión que desreguló completamente el capitalismo y que permitió entonces que las grandes corporaciones dominaran amplia, total y absolutamente el mercado y el Estado, se vino esta crisis económica que sobre países débiles como el nuestro ha traído consecuencias desastrosas realmente, a pesar de cierto orden de la macroeconomía en un estado débil, periférico como el guatemalteco. Pero la población creció, el crecimiento demográfico creció, el crecimiento económico es exiguo, es mucho mayor el crecimiento demográfico, es un capitalismo congelado durante 57 años.
1.200.000 jóvenes sin trabajo, que no estudian. Millones de campesinos que no tienen tierra y que están emigrando para Estados Unidos y son deportados constantemente, ¿ya? Y masacrados en México, muchos de ellos. Todo eso es parte de la enorme crisis social, económica y política, producto de la interrupción del proceso democrático nacional que encarnaba la Revolución de Octubre del 44 y producto de los gobiernos posteriores al conflicto armado interno que asumieron políticas neoliberales por influencia y por presión de los estados capitalistas altamente industrializados y de las grandes corporaciones transnacionales y sus epígonos neoliberales en países como el nuestro, ¿ya? Eso ha agudizado la crisis. Eso ha agudizado la crisis al punto que en Guatemala podemos hablar de un 75% de economía informal. La economía formal absorbe 1,5 millones de trabajadores, de un total de trabajadores disponibles que son cerca de 6 millones. 1 millón se logró ir a Estados Unidos, 1,5 millones tienen trabajo en economía informal. Y el resto es economía informal, subempleo y delito. El delito, ¿cuál es el delito que permite como estrategia de supervivencia precisamente? El narcotráfico y las extorsiones. Es decir, el país es campo fértil para que avance el delito, la transgresión. ¿Por qué? Por el grado inmenso de desempleo, de injusticia social y de falta por parte del Estado, un Estado debilitado, desmantelado, no solo por el gobierno de Berché, el gobierno de Arzú. Las áreas estratégicas de la economía pasaron a ser privadas y los recursos naturales del país son explotados y las regalías son exiguas, son miserables. El caso del oro y la plata, el 1% para el Estado. El caso del petróleo, el 6% para el Estado. Y ni es así, porque nadie controla la producción del oro, la plata y del petróleo, y además esas empresas, de acuerdo con los códigos petroleros y mineros que están en vigencia, cobran, recogen prácticamente las inversiones que han hecho, y a partir de ahí se plantea cuánto le va a corresponder al Estado, ¿ya? Y entonces, cuando empezó a operar, para poner un ejemplo, la Montana, la onza de oro costaba $300, hoy cuesta casi 1.550 la onza de oro en el mercado mundial, y al país le dejan el 1% de regalías, ¿ya? El petróleo ha alcanzado precios de $100, $140 el barril de petróleo crudo, y a Guatemala le dejan supuestamente el 6%, pero además el petróleo de Guatemala es demeritado, y es presentado como un petróleo que no es óptimo para refinarlo, y entonces lo vende el Estado de Guatemala mucho más barato, ¿ya? Entonces todo eso es expresión de una clase política que exhibe su corrupción y de un Estado débil, que es incapaz realmente de imponer las reglas del juego. Las reglas del juego con un sano nacionalismo para beneficiar al Estado. Sí, tú pusiste ahorita el dedo en la llaga, ¿verdad? Realmente, porque el tema de los recursos naturales es prácticamente el eje central de la problemática. Te sé decir que hice un estudio de lo que era prácticamente la problemática dentro del conflicto interno armado. Y de eso vamos a hablar en unos momentos, que regresemos, ya que el tiempo, pues aquí tenemos un tiempo estipulado, y vamos a un corte comercial y regresamos nuevamente con el tema. Bueno, nuevamente aquí de regreso con nuestro amigo El Mundo. Estábamos haciendo un pequeño paréntesis y un pequeño comentario. Y le decía yo que dentro de toda esta problemática que estamos nosotros ahorita tratando de analizar, ¿verdad? Tratando de encontrarle, pudimos analizar y ver que hay varias teorías, hay varios ejes que nos llevan prácticamente a lo que es comprender el porqué de este problema. Tuve en una oportunidad
la anuencia de algunas personas para poder hacer un estudio sobre lo que fue nuestro conflicto interno armado. En esa época del conflicto interno armado prácticamente logré descubrir que no es un conflicto interno, sino que era una guerra impuesta, que venía aparte de los estudios que se habían hecho de coexistencia pacífica, Guerra Fría, Alexander Solzhenitsyn, y poder caer todavía a lo que era el conflicto este-oeste. Y logramos ver que existe un documento que se llama el documento número 200 de la Comisión Kissinger, y que está adscrito a Diálogo Interamericano, donde prácticamente se hace saber que la política de despoblación del hegemón mundial para América Latina era prácticamente crear este tipo de problemática y que en ningún momento nos han ayudado a salir de las consecuencias de esas pústulas de violencia. Ese documento, dentro de sus estamentos, reza y está escrito que en América Latina un peligro es la expansión demográfica y que debe de controlarse, y por eso está la política de despoblación, donde se va creando la política de los migrantes, de la migración, la política de la liberación femenina para fracturar un tejido social y poder borrar esa resistencia de patria, esa resistencia de nación. Y como consecuencia seguía, por ejemplo, mantener la carrera armamentista, que es la que les sirve a ellos para salir de sus problemas económicos. Y como tercer punto, y el más importante que nos lleva, como estamos hablando aquí con el mundo de lo que es el petróleo, son el secuestro de los recursos naturales. Un Estado débil como el de nosotros, un Estado prácticamente fracturado, bifurcado, un Estado que no tiene un norte definido, pues lógicamente se pone a merced del mejor postor, y el mejor postor lo que hace es explotar esos recursos naturales por migajas. Entonces sí seguimos nuevamente en un neocolonialismo económico, y tenemos que tener conciencia de que el Estado tiene que tener sus riquezas, y sus riquezas deben, si van a ser vendidas, deben de ser a un precio que sea decente, que sea honorable y que nos permita a los guatemaltecos desarrollar y ver la tacita de plata que queremos para un mañana y para nuestros hijos y para nuestros nietos. Por favor, Edmundo. Fíjate que lo que pasa es que si nos apoyamos un poco en un trabajo de rigor científico que fue escrito por Barrington Moore Jr., un gran investigador de Harvard, él descubrió, haciendo un estudio comparativo y de analogías, que los países capitalistas altamente industrializados que hicieron sus revoluciones burguesas, la que quedó truncada en Guatemala con el derrocamiento del gobierno del coronel Álvarez Guzmán y la interrupción del proceso democrático nacional 44-54, estos países, al hacer sus grandes reformas y sus grandes transformaciones, su revolución industrial, sus reformas sociales, económicas, políticas, se convirtieron en países capitalistas altamente industrializados, democráticos. Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Cada uno de esos países tuvo su revolución burguesa. Estados Unidos, a través de George Washington, lo que después fue fortalecido con el proyecto unificador que abolió el latifundio esclavista, el gran Abraham Lincoln, y después plenamente reforzado por el proyecto New Deal, el nuevo trato, de otro gran presidente, Franklin Delano Roosevelt. En Francia, la Revolución Francesa, Danton, Robespierre, los grandes dirigentes de la Revolución Francesa. En Inglaterra, Oliverio Cromwell. ¿Qué pasó entonces? Esos países se convirtieron en los países más desarrollados del planeta. Pero la crisis del capitalismo los ha venido restringiendo, sobre todo a partir del gobierno de George W. Bush, la democracia liberal. Y como consecuencia de eso, se ha fortalecido el afán imperial expansionista de debilitar al tercer mundo, de intervenir militarmente con cualquier pretexto. Y obviamente eso, dentro del contexto de la Guerra Fría, a nosotros nos hizo pedazos, porque se afectó el proceso normal de desarrollo nacional que llevaba a nuestro país. Por eso yo sostengo que la salvación del país pasa por estructurar un proyecto nacional
volver a la Revolución de Octubre reformulando sus paradigmas, sus grandes paradigmas de transformación social, el desarrollo rural y la transformación agraria, una gran reforma científica tecnológica, una gran reforma administrativa, una gran reforma educativa y otras grandes reformas que el país necesita, reforma urbana, reforma militar, reforma policial, reforma de la política exterior, reforma de la educación superior. Ahora bien, según la tesis de Barrington Moore, ¿qué pasó con los países que no resolvieron su problema agrario? Donde había gran concentración de tierra en pocas familias y gobiernos autocráticos, como ocurría en China y en Rusia. Se vinieron las grandes revoluciones sociales, de que habla la historia, y ahí triunfó lo que se ha denominado incorrectamente el llamado comunismo, a través del triunfo de Mao Zedong, a través del triunfo de los bolcheviques en Rusia, que al final quedó el poder en manos de la fracción más atrasada de ese movimiento revolucionario, que fue el estalinismo. ¿Qué pasó con otras potencias medianas que después devinieron en grandes potencias capitalistas también, pero que no resolvían su problema de transformación agraria? Ahí triunfó el fascismo. Japón, Alemania e Italia. Entonces, es muy revelador esto, nos enseña mucho cómo el triunfo de la revolución burguesa trajo en Estados Unidos, en Inglaterra y en Francia el Estado de Derecho democrático, el liberalismo democrático, el capitalismo desarrollado altamente industrializado. La no resolución de la problemática agraria en Alemania y el Japón nos trajo esas monstruosas dictaduras, el nacionalsocialismo, el fascismo en Japón, en Alemania y en Italia. Y la no resolución de la problemática agraria en Rusia y en China, enormes países con grandes poblaciones, donde habían millones de campesinos viviendo en la miseria y los trabajadores eran sobreexplotados. Ahí vinieron las revoluciones sociales que se impusieron de una manera exageradamente voluntarista la construcción del socialismo. Y como consecuencia de eso, vino la Guerra Fría y se les calificó de países comunistas incorrectamente, porque los procesos de construcción social de nuevos sistemas se llevan décadas o siglos, y entonces se modifica la percepción real del fenómeno sociopolítico que se está desarrollando. La Guerra Fría, 45 años de polarización a nivel mundial al borde del holocausto nuclear. Termina la Guerra Fría y pareciera que entramos en un nuevo orden económico y político mundial, que viene el momento de sacar a los países capitalistas periféricos de su atraso y de su desarrollo. Y no ocurre. No ocurre nada de eso. Viene de nuevo la crisis capitalista global y vienen las respuestas de los países en crisis, las intervenciones militares en Irak, en Libia, la pretensión de debilitar más a los estados capitalistas débilmente soberanos. Pero también ahí viene la respuesta. La respuesta la estamos viendo sobre todo en América del Sur. Gobiernos de centro izquierda, gobiernos de izquierda, gobiernos de centro derecha, de distinta naturaleza, pero se están integrando. El proyecto Bolívar, unir América del Sur, están creando UNASUR y se están creando también un gran Consejo de Defensa de América del Sur, que lo firmaron todos los ministros de la defensa y los presidentes de los países de América del Sur, independientemente del régimen que tienen. Perú, Colombia, Argentina, Venezuela, pero piloto estratégico, el ejército brasileño, dirigido por su comandante general, el presidente Lula, un obrero metalúrgico. Las grandes academias estratégicas brasileñas, frente al hecho, ellos querían ser aliados y ser una especie de su imperialismo frente a Estados Unidos.
Pero cuando Estados Unidos, con el gobierno de Ronald Reagan, en vez de respaldar al gobierno argentino en su legítima recuperación soberana y nacionalista de las Malvinas, el gobierno de Ronald Reagan se aparta del Pacto de Río y apoya al gobierno de Margaret Thatcher. Lo apoya logísticamente, lo apoya diplomáticamente, lo apoya militarmente, y el ejército argentino sufre la gran derrota en su proceso de recuperación de las Islas Malvinas. ¿Y el TIAR? Ahí surge la reacción entonces en los ejércitos de América del Sur y sobre todo en el ejército brasileño, la necesidad de construir sus propias estrategias, geoestrategias y geopolíticas en función de la defensa nacionalista de los países de América del Sur y en función de modernizar profundamente esas sociedades y fortalecer el Estado dentro de la democracia. Ok. Como nos podemos dar cuenta, ahí prácticamente el TIAR pues, no funcionó. Vamos a un corte comercial y regresamos. Vamos a tratar de entrar al tema tan importante que mencionó aquí Edmundo, como es regresar a la Revolución de Octubre, ¿verdad? Hay unos factores muy importantes que tenemos que tomar en cuenta para posterior a esto, pues empezar a sacar conclusiones y análisis. Así que vamos a un corte comercial y regresamos. Nuevamente con ustedes, apreciables televidentes, estamos aquí para seguir abordando el tema coyuntural e importante. Y vamos a tratar de cerrar con un broche de oro. El mundo se inclina porque se tiene que refundar el Estado, o sea, hay que luchar por este Estado, hay que reencauzarlo, ¿verdad? Es importante pues para el desarrollo nacional soberano, para tener lo que se llama la estrategia de poder nacional. Él se inclina por regresar nuevamente a los ejes que movieron a la Revolución de Octubre. Ahora, yo quisiera preguntarte, Edmundo, ¿cómo podemos regresar nosotros a esos ejes que prácticamente llevaron a cabo la revolución y que fue una revolución que no culminó, que nos dejó prácticamente en un camino hacia una libertad soberana y que no la logramos ver, pero que al final del camino, al final del túnel debe de haber alguna luz y tenemos que encontrarla? Cuando hoy por hoy las nuevas juventudes no tienen esa concepción, no tienen esa ideología, no tienen esa firmeza, ese concepto de nación, ese concepto de patria, cuando se les ha tratado de atacar su forma de pensar a través de lo que es la guerra de la cuarta generación, que es la cooptación de las mentes. Un ejemplo es, por ejemplo, miremos los mapas de Guatemala ahora. El territorio está totalmente enajenado. Miremos los libros del Ministerio de Educación, no está Belice. Miremos los pasaportes, no está Belice. Miremos los documentos militares incluso del Ministerio de la Defensa. Estamos enajenando el territorio, y enajenar el territorio son 25 años de cárcel. Entonces esa juventud nueva se les ha borrado de su realidad que existía otra parte del territorio que estaba en litigio. Entonces ahora quieren venir, sobre pretexto de la ocupación estratégica, a decirnos que vamos a hacer una consulta popular, donde el ciudadano tiene que decidir si es importante o no es importante ese territorio. Cuando en su realidad, desde hace 20 años se les quitó, ellos van a prácticamente decir, ¿y esto qué es? No lo necesitamos. Entonces prácticamente seguimos con las políticas maniqueas, con las políticas oscuras, para seguir sometiéndonos. Y la pregunta en sí va, ¿cómo podemos llegar a eso si las nuevas oligarquías, incluso los nuevos oligarcas económicos que prácticamente son los ricos del narcotráfico, los ricos del crimen organizado, están financiando partidos políticos, están financiando ideologías políticas, manejando la mente, sometiéndose a esta guerra de la cuarta generación? ¿Cómo podemos nosotros rescatar nuevamente esos valores para reencauzar la mente política, la mente estratégica, la mente social, y no caer a lo que se llama la sociología del caos o del desastre, hablando fenomenológicamente? Bien importante tu pregunta y la preocupación que contiene. El presente realmente es ya caótico de alguna manera, porque estamos viendo esa violencia terrible que vive este país, esos procesos de empobrecimiento
esa degradación moral, esa falta de valores éticos y morales, esa corrupción que ha permeado completamente a la sociedad y al Estado. Eso es preocupante. Eso trae como consecuencia que muchas personas, incluso que han sido luchadores sociales, están totalmente con un ánimo pesimista. Dicen, este país no tiene salida. Este país está en un proceso de desintegración, putrefacción y descomposición. Y como consecuencia de eso, hay muchas familias que se van de Guatemala. Muchas familias con recursos se van de Guatemala. Buscan Estados Unidos, buscan Costa Rica, buscan España, buscan Suiza. Pero eso no lo puede hacer la gran mayoría del país, a pesar de la migración ilegal, que es masiva, pero ahí vienen de regreso, bien enchachados los patojos. Yo pienso realmente que siempre hay esperanzas frente a la incertidumbre, porque está probado por la historia que incluso hay un sociólogo francés, Georges Balandier, que señala cómo en un momento determinado esos procesos de crisis profunda que llevan al caos, en un momento determinado, de lo mejor de las diferentes élites que han fracasado y del propio pueblo, de la propia sociedad, van surgiendo nuevos liderazgos, van surgiendo nuevos proyectos atados a la historia, atados al pasado, para buscar la salida. Porque de lo contrario, el país termina siendo un país como Somalia, por ejemplo, en permanente guerra civil, con un Estado totalmente desintegrado, donde mora el terrorismo, los piratas, etcétera. Eso es probablemente apocalíptico. Pero yo creo, pese a todo, que aunque las próximas elecciones no nos presentan una buena perspectiva, es de esperar que frente a la situación dramática que vive este país de violencia y de empobrecimiento, de migraciones ilegales, de debilitamiento del Estado, es de esperar que los políticos refuercen de contenido sus proyectos, sus programas tan débiles, tan superficiales, y se decidan de una buena vez a afrontar la necesidad de las grandes reformas profundas que necesita este país. Las grandes reformas que ya señalé y que por supuesto eso implica una Asamblea Nacional Constituyente, eso implica transformar profundamente la Constitución, no solo con parches, con remiendos, aunque sean bien elaborados. Hay razones para ser optimistas. Yo pienso que en un momento determinado, 10, 20, 30, 40 años pesan sobre la vida de un individuo, pero sobre un pueblo son periodos cortos. Y tarde o temprano los pueblos reaccionan y lo que se perdió, lo que se adormeció por décadas, de repente se resuelven a través de un proyecto nacional, se resuelven a través de días, de meses. Es de esperar que al final el país encuentre el camino de sobreponerse a este proceso de putrefacción y desintegración a través de un gran proyecto nacional que incorpore los grandes valores, los grandes paradigmas de la Revolución de Octubre, porque eso es volver normal, volver a la normalidad al país. Es lo que prácticamente hicieron los españoles. Los españoles, aunque hay que reconocer que la derecha española tuvo grandes éxitos a través de Franco. Hubo una revolución de arriba, por así decir, con métodos dictatoriales. Pero llegó un momento en que eso tuvo su tope. Entonces hizo necesario el relevo. Ahí vino la transición democrática, auténtica transición democrática. En Guatemala esto está espantanado y estancado a través de Suárez, y de ahí entró al relevo el socialismo democrático dirigido por Felipe González y por Vicente Guerra. Y lograron entrar a la Unión Europea. Y vino un proceso de refundación del Estado español, vino un proceso de reconversión de las Fuerzas Armadas, vino un proceso de construir un Estado social y democrático de derecho y un Estado que concedía autonomía a ciertas regiones de España. Ese es el gran objetivo para este país en un momento determinado. Volver a la Revolución de Octubre y construir el Estado democrático de derecho. Ok. Es interesante la postura que nos pone aquí Edmundo.
es muy interesante, tenemos que buscar la solución. Yo hago un llamado prácticamente a todos los candidatos que están prácticamente peleando ahorita lograr llegar a la magistratura máxima, porque gobernar un Estado no es simplemente de ideologías, no es simplemente de emancipaciones, de yugos sociales, de políticas obstrusas, o buscar una solución que prácticamente es un paliativo que nos viene a dar calma al tormento que estamos viviendo. No. Hay un nuevo sol naciente que está ahorita creciendo, que es un nuevo orden social, que si nosotros no le damos la importancia necesaria, si nosotros no ponemos nuevamente a refundar ese Estado nacional soberano, le damos los rudimentos necesarios para que pueda crear ese ambiente, para que Guatemala encuentre dónde buscar la solución a sus problemas, pues nos vamos a meter a una debacle que es muy difícil. Este nuevo orden social, y cuando hablo de un nuevo orden social, es un orden social porque tiene su propia legislación, tiene su propia economía y va a defender su economía a capa y espada, tiene sus propios profesionales, tiene sus propios seguros, tiene su propia seguridad, tiene su concepto de seguridad particular, y a eso le podemos llamar hoy las emergentes maras que están en Guatemala. Prácticamente, si nosotros a ellos no les ponemos atención, no les enseñamos a pescar y a mercantilizar el pescado, prácticamente vamos a entrar a un debacle social que no se le mira por dónde vamos a salir. Quiero manifestar que el interés de este programa pues es básicamente llevar al guatemalteco a un nivel de conciencia donde pueda tener capacidad de decisión, donde pueda en un momento dado determinar decidir entre lo correcto y lo que no es correcto, no entre lo bueno y lo malo, porque bueno y malo es punto de vista. Y quiero manifestarles también que hoy estamos nosotros no solo informando, que es lo que hacen los medios, sino creando opinión, una opinión responsable, una opinión que prácticamente va a ser objetiva y que va a llegar a la creación de ideas y a la conjunción de métodos para poder buscar la solución a la problemática. Guatemala, pongámonos de pie, sigamos luchando, y le digo, todo el que lucha tiene derecho a vencer y todo el que vence tiene derecho a vivir, y Guatemala tiene derecho a vivir. Así que, guatemaltecos, empecemos a hacer un nuevo cambio de pensamiento, un nuevo cambio de conducta, y empecemos a ver cómo extirpamos de nuestra sociedad ese mal tan maligno que nos está afectando, que es la falta de valores. Gracias, Edmundo, y esperamos estar nuevamente en otro programa. Perfecto, Roberto. Ha sido interesante estar aquí contigo, estableciendo este debate, este intercambio de ideas en función de contribuir a sacar adelante este país. Ok, es que sí sea. Atención, atención, subasta cantada al mejor postor, equipo funcionando e instalado. Contamos con juegos para niños, hornos, mesas frías, batidoras, amasadoras, refrigeradoras, mesas, asientos tipo butaca, utensilios, planta panificadora en perfecto estado en el mismo local, planta eléctrica. Llévese desde un artículo hasta la tienda completa. Nueva fecha, lunes 20 de junio. Más información, 2438-8000 o 2473-7515.